Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a invertir dentro del sector de las empresas de consumo estable. La verdad que es un sector muy interesante, ya que las empresas que operan en él se consideran como empresas defensivas o anticrisis, es decir, que son muy interesantes de tener en cuenta en momentos de incertidumbre o de crisis o de ineficiencias de mercado. Te voy a enseñar las características dentro de las empresas de este sector y principales ventajas y desventajas, así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero vamos a empezar por cuáles son las principales características. Debes de saber que este tipo de empresas se conocen también como empresas de consumo estable o de consumo defensivo debido a la inelasticidad por parte de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda es constante, es decir, que es algo necesario por parte de los clientes o de los consumidores. Y esto puede ser un plus para nosotros como inversores al invertir en este tipo de compañías. Otra característica importante de las empresas que operan dentro de este sector es que son poco cíclicas y muy estables en las crisis, como ya he dicho. Evidentemente tienes que pensar que los ciclos económicos siempre tienen altibajos, es decir, que generan una mayor volatilidad o mayor movimiento de mercado por el ajuste de los ciclos económicos. Sin embargo, en este tipo de empresas, por las características que vamos a ver ahora, veremos cómo no son tan volátiles y por tanto puede ser una buena opción en vez de tener liquidez en nuestra cartera. También lo bueno que tienen estas empresas es que son poco intensivas en capital, es decir, que el ratio CAPEX Sales es menor al 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente lo que invierte en CAPEX de mantenimiento la empresa es menor al 5% año a año referente a las ventas que genera la compañía, lo cual es algo muy interesante, ya que al no hacer una fuerte reinversión no tiene la necesidad de endeudarse a niveles elevados. Otra característica importante es que tienen una alta predictibilidad en sus ventas y también un bajo crecimiento. Esto es debido, como he comentado antes, a la inelasticidad de la demanda, es decir, al tener clientes constantes que demandan tanto bebidas como comidas. Esto es bueno para nosotros como accionistas, ya que podemos prever o anticiparnos a las ventas futuras que puede tener la compañía. Otro punto o característica importante es que evidentemente tienen un bajo riesgo, pero riesgo en este caso no me voy a referir a pérdida de dinero o de capital a la hora de invertir en esta compañía, sino nos referimos a riesgo por poca volatilidad o una baja beta. Es decir, también tienes que entender que muchos inversores o analistas también le llaman riesgo a la cantidad de volatilidad, es decir, la cantidad de incertidumbre que hay en un tipo de inversión. En este caso, este tipo de compañías, al ser más predecibles, eso quiere decir que tienen una baja volatilidad y por tanto tienen un menor riesgo a la hora de invertir en ellas, es decir, una menor incertidumbre. También otra característica importante es que son empresas que tienen buenos márgenes, es decir, superiores al 10%, y también cuentan con altos ROICs, es decir, normalmente superiores al 15 o al 20%, lo cual es muy interesante y atractivo a la hora de invertir en este tipo de compañías. Una de las características principales es que suele ser un sector aburrido, es decir, que no todos los inversores que invierten en modas se ven atraídos por este tipo de empresas, lo cual quiere decir que está exento de todo ese ruido de mercado. También tienes que tener en cuenta que estas empresas son atractivas para inversores conservadores o para aquellos inversores que están buscando tener carteras más defensivas, es decir, para momentos en los que queremos protegernos de algún momento complicado. Por supuesto, son compañías muy simples y fáciles de entender, es decir, el modelo de negocio que tienen de venta de productos es muy fácil de analizar y de comprender. Las marcas que poseen, por supuesto, son muy reconocidas, y aquí en la imagen, en el caso de Unilever, como puedes ver, hay muchas marcas que posee la compañía que seguramente te suenan. Y como última característica, este tipo de compañías también se dividen en subsectores, que son el de la comida, el de las bebidas no alcohólicas, el de las bebidas alcohólicas, el del tabaco, el del cuidado y la higiene personal o el de productos domésticos. Como puedes ver también en la imagen, como la propia compañía tiene también sus sectores dentro de lo que viene siendo aquí la parte de comida, de bebidas o de, por ejemplo, higiene aquí personal. Entonces, para que te sitúes un poco mejor, aquí te traigo dos gráficos donde te muestro las empresas colocadas según el volumen de facturación tanto en el año 2016 como en el año 2018, y ves que son compañías que estoy seguro de que te suenan, como el Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola, L'Oreal, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver aquí en el año 2016, como ves,
el volumen de facturación que han tenido es bastante grande, lo que nos está indicando ya que son empresas bastante maduras y por tanto estables. Como puedes ver aquí, prácticamente desde PepsiCo hasta arriba, pues ya son empresas que generan más de 50.000 millones, es decir, 50 billions en facturación. Y aquí, por ejemplo, en 2018 vemos como la mayoría de estas empresas han aumentado la facturación, lo que quiere decir que evidentemente, como ya he dicho, son empresas maduras, estables y por tanto que podemos considerar como una parte interesante para tener dentro de nuestra cartera y estabilizar la volatilidad de la misma. Por supuesto, puedes analizar todas estas empresas con todo lo que te he enseñado en el canal, tanto de contabilidad como de valoración, ya que son empresas muy fáciles de entender y evidentemente este tipo de empresas son perfectas para momentos de incertidumbre o de crisis. ¿Por qué? Porque al ser tan grandes, maduras y estables, dan una cierta estabilidad a la volatilidad de nuestra cartera y pueden ser muy interesantes. Aquí, para que veas lo grande que llegan a ser estas compañías y la cantidad de marcas registradas que tienen en su nombre, ¿vale? Por eso tienen unas grandes ventajas competitivas y lo importante de esto, aquí ves evidentemente todas las compañías, Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo y todas las marcas asociadas que ves de cada una. Nestlé tiene todas estas, Procter & Gamble tiene todas estas, Johnson & Johnson, Unilever. Es decir, la estrategia de todas estas empresas de consumo estable consiste en tener cada vez más marcas de comida, de bebidas energéticas, de tabaco, de productos de higiene, para tener unas mayores ventas sabiendo que la demanda es inelástica y por tanto al tener mayores marcas tendrán mayores cantidades de ingresos, ya que todo lo que ofrecen siempre es necesario para el consumidor, incluso en momentos de crisis. Si lo piensas bien, todo el mundo en una crisis tiene que comer, tiene que beber, tiene que ducharse, tiene que limpiar la casa, etc. Entonces todas estas marcas son importantes y por eso se consideran de consumo estable. Por eso lo importante o lo que debemos vigilar es que evidentemente la compañía que analicemos o en la que estemos interesados tengan bastantes marcas, porque eso quiere decir que son mayores ventajas competitivas frente a la competencia. Entonces aquí, a modo de resumen, te traigo las principales ventajas que te ofrecen este tipo de compañías y por tanto debemos analizarlo para tenerlo en cuenta a la hora de invertir o no en este tipo de empresas o en este sector. La primera ventaja, por supuesto, es la baja volatilidad que nos genera nuestra cartera. ¿Esto por qué es? Pues porque al ser empresas estables y maduras nos disminuye la volatilidad, ya que normalmente este tipo de acciones no bajan tanto. ¿Por qué? Porque los inversores saben de la calidad de estos negocios. Sí, es verdad que no crecen tanto, ¿vale? Pero a cambio es verdad que no caen tanto y esto es una ventaja a la hora de querer estabilizar nuestra cartera. Luego, por supuesto, otra ventaja que puede ser muy interesante para muchos inversores es que al ser ya empresas grandes y que no reinvierten mucho capital o no tienen la necesidad de reinvertir para crecer porque ya son bastante grandes, lo reparten en forma de dividendos, tanto constantes como crecientes, y esto evidentemente es una parte muy atractiva para muchos inversores que quieran ver cómo parte de los beneficios que genera la empresa se les reparte o se les devuelve en forma de dividendos. Otra ventaja muy importante es que evidentemente este tipo de empresas pueden sufrir una expansión de múltiplo tras una eficiencia mucho más rápido que otras. ¿Por qué? Porque al existir esa ineficiencia, la mayoría de inversores saben que estas empresas son de calidad, que tienen muchas marcas, que evidentemente es muy difícil que les vaya mal. ¿Por qué? Porque tienen una demanda constante y por tanto en caso de existir una ineficiencia, esa ineficiencia o esa corrección en bolsa se corregirá más rápido y por tanto esto quiere decir que el mercado estará dispuesto a pagar un múltiplo mayor mucho antes, lo que quiere decir que si invertimos en este tipo de compañías cuando existe una ineficiencia, podemos tener una recuperación antes de lo normal. También otra ventaja muy importante es que evidentemente este tipo de empresas son muy fáciles de analizar y de valorar, es decir que a diferencia de otras compañías no nos tenemos que complicar tanto la vida o le tenemos que dedicar tanto tiempo a entender el modelo de negocio, ya que es muy fácil, simplemente son empresas que tienen marcas reconocidas de comida, de bebida y que las venden. Ya está, cuanto más vendan, más beneficios generan. Punto, no hay más.
Por supuesto, como he dicho antes, por el tema de la volatilidad, como son empresas que tienen una demanda constante, esto hace que sean resilientes a las crisis. Es decir, incluso en crisis la gente sigue consumiendo sus productos, lo cual es una ventaja para nosotros si no queremos tener una mayor caída en nuestras carteras, como he mencionado antes. Y también, por supuesto, no solo son resilientes a las crisis, es decir, que las caídas son menores, sino que también se recuperan antes, lo cual esto quiere decir que nos da cierta estabilidad en nuestra cartera, como ya he mencionado. Por supuesto, una de las mejores ventajas es que poseen grandes moats, tanto de marca, escala o fijación de precios, es decir, si pensamos la ventaja competitiva o moat de marca, es decir, una empresa que tiene muchas marcas reconocidas, quiere decir que los consumidores comprarán más esa marca reconocida, aunque sea un poquito más cara. También, evidentemente, el hecho de ser empresas grandes y tener mucha escala, eso quiere decir que pueden reducir costes y al mismo tiempo también tienen el poder de fijación de precios. ¿Por qué? Porque como la demanda es constante, pueden subir 10 céntimos, 15 céntimos, 20 céntimos para un producto de 1 euro, euro y medio, y la gente lo sigue comprando, no hay ningún problema. Por tanto, tienen esas ventajas competitivas que las hacen muy interesantes. Por supuesto, otra ventaja interesante es que evidentemente son excelentes negocios para batir a la inflación. ¿Por qué? Porque piensa que si tienen la capacidad de subir los precios al consumidor, ellos no van a reducir sus márgenes. Por tanto, nos van a ofrecer un crecimiento superior y estable a la inflación. Normalmente a lo largo de la historia, en los últimos 100 años, la inflación de media ha subido un 3% y estos negocios suelen crecer de media un 6, 7, 8%. Lo que quiere decir que si invertimos en este tipo de compañías y somos inversores conservadores, que no estamos buscando una gran rentabilidad a cambio de un mayor riesgo, sino que simplemente lo que queremos es que nuestro patrimonio, protegerlo o aumentar nuestros ahorros, pero de una manera más conservadora, pues estos negocios son interesantes para proteger nuestro capital frente a la inflación. También otra ventaja es que, como evidentemente tienen la necesidad de invertir poco CAPEX en el negocio, no tienen la necesidad de endeudarse demasiado, lo que quiere decir que este tipo de compañías tienen niveles de deuda más o menos aceptables, lo que se podría considerar más o menos sobre las 2 veces deuda neta EBITDA o menor todavía. Y eso es bastante bueno porque, como ya sabes, una empresa que está más endeudada quiere decir que tiene más riesgo de quiebra. Y a nosotros recuerda que lo que nos interesa es reducir todos los riesgos posibles en una inversión. También otra ventaja que tiene invertir en este tipo de compañías es evidentemente que el mercado valora positivamente este tipo de empresas, lo que quiere decir que es capaz de asignarle un mayor múltiplo. Por tanto, podemos esperar que para los próximos años el mercado siga pagando de forma constante múltiplos elevados, en torno a las 25 o 30 veces. Y como última ventaja es que al invertir en este tipo de compañías estás invirtiendo dentro de compañías de un sector estable y predecible, lo que puede hacer que estés más tranquilo y no estés tan nervioso a la hora de que compañías de este tipo bajen en bolsa. Por supuesto, también tienes que conocer las principales desventajas que tiene el invertir en este tipo de compañías o en este sector. ¿Por qué? Porque al final recuerda que como inversores debemos de valorar si nos conviene o no invertir en unos sectores o en otros, en unas compañías o en otras. Entonces es interesante que también conozcas las desventajas dentro de este sector. Una de las principales desventajas es que evidentemente al ser un sector maduro y estable, esto también supone que genera un bajo crecimiento, lo que quiere decir a largo plazo que podemos esperar una rentabilidad menor al 8%. Bueno, si eres un inversor que te conformas con batir a la inflación, quizás te pueda interesar, pero si eres un inversor que evidentemente a largo plazo quieres obtener la libertad financiera, digamos que invertir gran parte de tu cartera en este sector no sería lo más recomendable. Piensa también que estas empresas, al ser muy grandes, es decir, maduras y estables, tienen poca capacidad de reinversión, lo que quiere decir que parte de sus beneficios lo tienen que repartir vía dividendos. Esto puede ser algo positivo, como ya he dicho en la parte de ventajas, si eres un inversor que busca dividendos, pero la parte negativa es que por los dividendos tienes que tributar, lo que quiere decir que entonces por esa parte de la rentabilidad, imagínate que si una empresa nos genera un 8% anual de crecimiento y aparte de ese 8% nos da, por ejemplo, un 2% en dividendos, ya tenemos un 10%, pero no es un 10% real, porque de ese 2% hay que pagar una parte en impuestos, entonces seguramente estaremos obteniendo en torno a un 9, 9,5%.
quiere decir que a largo plazo se va a mermar también la rentabilidad que vayamos a obtener. ¿Por qué? Porque tenemos que tributar esos dividendos cada año que nos los repartan. Luego, otra desventaja de invertir en este tipo de compañías es que las marcas blancas les hacen mucho daño. Si piensas bien, por ejemplo, marcas como Hacendado, que son marcas como se conocen como marcas blancas, que intentan imitar a las marcas reconocidas tanto en yogures como en colacao, como en lo que sea, ¿vale? Evidentemente esto hace que los costes sean muy inferiores y hay muchos consumidores que, como tienen que consumir esas cosas pero a lo mejor pueden tener problemas económicos, prefieren pagar menos por un producto de marca blanca, y esto le puede hacer reducir las ventas futuras que pueda tener la empresa. Por tanto, debemos de vigilar la evolución de las marcas blancas y si esas marcas blancas en concreto a la empresa que estamos analizando les están quitando o no cuota de mercado. También otra desventaja, evidentemente, como dije antes, es que sí, estas empresas se recuperan antes, pero eso quiere decir que el margen de seguridad que nos ofrece nos los va a ofrecer durante menos tiempo. Si piensas bien, nosotros, por ejemplo, cuando invertimos en una small caps, que es decir, que suele estar menos seguida por el mercado, a lo mejor se puede tirar 1, 2 o 3 años de forma ineficiente, es decir, a un precio mucho más bajo de lo que realmente valdría la compañía o el valor intrínseco real, lo que quiere decir que tenemos más tiempo para analizar la compañía, para valorar cuánto porcentaje de nuestra cartera queremos destinar a esa compañía, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos más tiempo, puede ser una ventaja por si no contamos con mucho tiempo, pero en este tipo de compañías tenemos menos tiempo, lo que quiere decir que tenemos que ser más rápidos. Si hay alguna ineficiencia, crisis o lo que sea, y este tipo de compañías caen, por ejemplo, un 30%, no esperes que se tire con un 30% por debajo del valor intrínseco durante 2 o 3 años o durante un año que tú digas, bueno, pues ya invertiré en ella. No, probablemente de aquí a las próximas 2 semanas, un mes o 2 meses ya se haya recuperado, porque es así este tipo de compañía. Entonces eso puede ser una desventaja porque tenemos menos tiempo para tratar de invertir o de entrar en ellas. Luego, otra desventaja es que debemos de vigilar evidentemente los subsectores que estén en decadencia, como por ejemplo el tabaco o el de las bebidas azucaradas. Piensa que si los hábitos de los consumidores son cada vez más saludables, van a intentar reducir tanto el tabaco como las bebidas azucaradas, y como hemos visto a lo largo de la historia, evidentemente tanto las ventas por parte del tabaco y de las bebidas azucaradas se han ido reduciendo. Entonces tienes que vigilar que la compañía en la que estés invirtiendo no esté centrada principalmente ni en el tabaco ni en las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque a largo plazo podemos ver reducido o deteriorado nuestros ingresos o nuestros beneficios y por tanto el crecimiento que veremos en bolsa. También otra desventaja es que suelen cotizar a múltiplos exigentes. Como ya he dicho antes, puede ser una ventaja lo de los múltiplos exigentes si invertimos en este tipo de empresas cuando hay una ineficiencia, es decir, para asegurarnos de invertir con margen de seguridad, pero normalmente, que no suele ocurrir esto ya que son empresas más estables, normalmente cotizan a múltiplos elevados. Es decir, que tenemos que estar dispuestos a pagar un mayor precio. ¿Por qué? Porque este tipo de sectores se paga bastante, a 25 o 30 veces. Por tanto, esto puede ser un hándicap si queremos estar invertidos en compañías con valoraciones más o menos razonables, ya que en este tipo de sectores siempre se suelen pagar múltiplos elevados. Otra desventaja, y por supuesto muy importante, es que evidentemente podemos sufrir engaños por acumulación de inventario. Piensa que si el negocio se empieza a deteriorar, es decir, la gente ya no compra las marcas que posee esa compañía, los inventarios irán aumentando. ¿Por qué? Porque lo tienen almacenado. Eso quiere decir que no están vendiendo. Entonces pueden haber engaños o fraudes contables o ajustes, por decirlo así, negativos, ¿vale? De que el equipo directivo se adelante esas ventas, es decir, ellos dicen que ese inventario lo han vendido cuando todavía no lo han vendido. Entonces debemos vigilar bien el working capital, ya que esta es una forma muy rápida de darnos cuenta si ese negocio o ese subsegmento o la empresa completa se está deteriorando o no. Es decir, si la demanda, aun siendo constante, a esa empresa no le están comprando o le están comprando cada vez menos, lo que nos puede anticipar un deterioro de esa compañía en cuestión. Así que ya sabes, vigila el working capital. Otra desventaja
desventaja sería, por ejemplo, la pérdida de reputación de las marcas que tenga la compañía. Por ejemplo, piensa que si una de las marcas quiere generar más beneficios, puede o aumentar los ingresos o reducir los costes. Y en el caso de que no esté aumentando los ingresos y quiera reducir los costes drásticamente, a lo mejor eso significa que puede bajar la calidad de sus productos, es decir, de los productos de la marca. Y por tanto eso puede producir unas peores ventas futuras. Otra desventaja importante es la pérdida de reputación de las marcas. Si lo piensas bien, una marca para generar beneficios tiene dos opciones: o vender más, es decir, aumentar los ingresos, o reducir los costes. En el caso de que una marca tenga problemas a la hora de aumentar sus ingresos y quiera seguir manteniendo los beneficios, puede reducir costes. El problema de reducir los costes es que puede bajar la calidad de sus productos. Y si los clientes finales perciben que esa marca ya está ofreciendo un producto de peor calidad, esto puede afectar a las ventas futuras de la marca y por tanto a las ventas futuras de la compañía. Otra desventaja, por supuesto, que son compañías muy maduras con poca innovación. Es decir, este tipo de negocios lo mejor que pueden hacer es ir comprando otras marcas y tener una gran variedad de marcas. Pero no esperes que vayan a ser algo revolucionario que haga aumentar muchísimo su rentabilidad a largo plazo. No. Otra desventaja de invertir en este tipo de compañías es que, por ejemplo, si no vigilamos los hábitos de consumo de la población, podemos estar ante un deterioro de una empresa sin darnos cuenta. Entonces es importante vigilar tanto los hábitos de consumo de la población y también vigilar que la compañía es capaz de adaptarse a esos nuevos cambios, porque en caso de no darnos cuenta podemos estar ante una pérdida a largo plazo. Y como última desventaja tienes que vigilar evidentemente la posible mala prensa o problemas reputacionales que pueda tener ya no las marcas sino la compañía. Porque piensa que, como te enseñé antes, estas compañías al generar o facturar muchos millones están en el punto de mira de muchos gobiernos y de mucha prensa, lo que quiere decir que siempre las van a estar bombardeando con noticias negativas y tenemos que tener eso en cuenta a la hora de invertir o no en este tipo de compañías. Así que nada, esto es todo lo que tienes que saber sobre el sector del consumo estable para invertir en este tipo de compañías y por supuesto te voy a dejar aquí un vídeo para que aprendas también a invertir en small caps y aquí abajo también te voy a dejar un vídeo para que aprendas a hacer tus primeras valoraciones. Por supuesto, puedes suscribirte, dejar un like, comentar el vídeo y compartirlo y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.